El fin justifica los medios. ¿Cuántas veces hemos oído esta frase? Y pocas veces, tal vez, sabemos exactamente de dónde viene. La escribió hace siglos Maquiavelo y se la escribió en una obra casi de género epistolar dedicada a uno de los prebostes del Renacimiento. Fue César Borgia, del cual tenemos historia, pero también tenemos sobre todo mucha leyenda. Hoy aquí en Periodista Digital Televisión tenemos la suerte de contar con José Cataladeus, que nos acerca una nueva biografía de César Borgia, pero aquella en la que la vida del personaje, lo que realmente ocurrió en un momento crucial del Renacimiento y de la humanidad, está contado en sus páginas. José, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias por invitarme. Buenos días, Miguel. Un personaje, cuando uno aborda un personaje histórico como César Borgia, del cual desde Mario Puzo hasta otros muchos escritores ya le han dado un buen repaso, tiene que ser complicado, ¿no? El querer ir un poquito más allá, ¿no? Por un lado sí, pero piensa que, por ejemplo, has citado a Mario Puzo. Mario Puzo lo que hizo fue una novela totalmente inventada. Claro. Es decir, no pudo además con el personaje, dedicó las últimas 2 décadas de su vida, después del éxito del Padrino, al personaje, y el personaje pudo con él. Al final hizo una novela que tiene muchísima imaginación y fantasía y que tiene poca realidad histórica. Y como esa ha habido muchas más, de tal manera que el tratamiento serio del personaje no ha abundado precisamente. Es decir, en las últimas décadas en España no se ha publicado nada sobre ello. Claro, porque es un personaje que se da mucho más para la novela y la leyenda, ¿no? Por todo lo que lo rodeó a él y a su padre, sobre todo. Exacto. Alejandro VI, se puede ver en su libro, marca un antes y un después en el papado, ¿no? Exacto, sí. Antes de abordar César Borgia, abordé su padre, el Papa, Alejandro VI, en otro libro, y ya iba yo preparado con la familia. La familia Borgia es uno de los mitos más grandes de la historia occidental. Es algo que siempre atrae, y claro, sobre ellos pues los novelistas, los fabuladores, pues los historiadores entre comillas, pues han tenido un campo fabuloso para inventar todo lo que han querido. ¿A usted qué es lo que más le ha llamado la atención del personaje real, para decir es necesario contar esto porque hay mucha bruma en torno a César Borgia? Pues lo mal tratado que ha estado por la historia. Se le ha considerado un malvado, un envenenador, un mentiroso, un engañador, un asesino y de todo, un incestuoso con su hermana, en fin, los peores pecados. Y no solamente no es así, es decir, sus pecados eran los propios de aquella época y por cierto los propios de la época actual, sino que tiene muchos más datos valiosos. Era un gran estadista, un gran militar y un personaje fabuloso. Es que es eso, que leyendo la biografía que ha escrito usted sobre César Borgia, constantemente está uno derribando mitos, ¿no? Porque la idea que uno se queda, lo comentaba usted ahora por encima, que es hijo de su tiempo, por tanto la culpabilidad que pueda tener este personaje sobre aquello que ha hecho quizá quede reducida, ¿no? Sí, es decir, toda la gente que le rodea, los personajes secundarios, digamos, de esta fabulosa película real, ¿no? De este fabuloso docudrama histórico, todos los personajes son por lo menos iguales o peores, es decir, que entonces el crimen político era una cosa que estaba a la orden del día, ¿no? Por otra parte, todos los papas anteriores a su padre y los papas posteriores fueron bastante peores que su padre mismo, es decir, que primero, enmarcados en su contexto, no son esos monstruos que en el siglo XVIII, del XIX, el puritanismo europeo creó, ¿no? Esos monstruos que, como actuaban además sin doblez y a las claras, pues eran más fácilmente denostables. Pero por otro lado, además, como todos los personajes, al lado de las sombras están las luces, y son personajes que han aportado muchísimo a la historia, aunque solamente sea César ser el modelo del príncipe, es decir, el modelo en el que se sigue basando todavía la política actual en el mundo. ¿Es ese modelo? Claro, es ese modelo, ¿no? Todavía los políticos leen, el libro que más leen es El Príncipe, y El Príncipe es el libro que está basado en los recuerdos y enseñanzas de Maquiavelo,
10 años antes al lado de César Borgia, ¿no? Es cuando empieza la política en el mundo occidental, en el Renacimiento, en este justo momento, y es César el que empieza. Es cuando empiezan por primera vez a resolverse los problemas políticos con negociaciones, con trucos, con trampas, con cesiones. Claro, Rodrigo Borja, eso no, que no me acordaba del nombre. Luego pasa como Alejandro VI a la historia, sí. Y se ve que utiliza un poco a su hijo como primer ministro, como si uno fuera el presidente de la República, salvando todas las distancias, y el hijo es el primer ministro, que es el que se ve cómo negocia, cómo actúa, sí. Como... Si quieres, más bien como ministro del Ejército, ministro de Defensa, ¿no? Porque la idea efectivamente del Papa era que hubiera sido primer ministro, es decir, le hizo cardenal para que hubiera sido el cardenal más 18 años. 18 años. Para que hubiera sido el cardenal más poderoso de la curia y una especie de su primer ministro dentro de la Iglesia. Como César, debido a la coyuntura, a sus gustos y al asesinato de su hermano, tuvo que cambiar de oficio y es el único cardenal de la historia que ha dimitido de cardenal para hacerse capitán general de los ejércitos pontificios. Nunca ha pasado. No ha habido ninguna dimisión más, es la única que yo por lo menos conozco y me atrevería a decir que es la única. Porque claro, su padre tenía para él casi los planes de que se convirtiera en el siguiente siguiente papa. Durante un tiempo se pudo pensar clarísimamente que lo podría ser. Pero fue el que rechazó incluso eso, que quería dedicarse. La historia no está muy clara, es decir, hay muchas razones que confluyen, como siempre en las grandes decisiones que tomamos en nuestra vida personal, claro. ¿no? El asesinato de su hermano es clave, porque su hermano es el que lleva las cuestiones políticas y militares, Juan, y él ¿te refieres? Juan Borgia. Y él lleva las cuestiones eclesiásticas. Al morir el hermano, alguien en la familia tiene que hacerse cargo de la defensa del papado, que está muy amenazado, y de todas estas tareas temporales imprescindibles al servicio del papado de su padre. Entonces, por un lado, yo creo que él quiere cambiarse porque no tiene demasiada vocación eclesiástica, no le atrae demasiado, le atrae más la carrera de las armas y de la política. Por otro lado, a su padre también le interesa y al papado en general también, así que confluye todo para que haya este cambio, ¿no? Un cambio que se produce pues es cuando tiene 20 años escasos y que pocas personas podrían haber asumido, ¿no? Pasar de clérigo a militar, ¿no? Además ahí, claro, las decisiones se tomaban jovencitos, ¿no? Sí, jovencitos. César Borgia es un ejemplo de precocidad, es un hombre que en 31, 32 años lo hace todo, ¿no? Claro. A los 32 años, cuando muere, ha subido a lo más alto y ha sido una luminaria, un relámpago que ha iluminado la Europa mediterránea. Es curioso, muchos personajes que sobre todo en aquella época pasada iluminaban un momento Europa, sí, o el mundo, no pasaban de los 35. Sí, se vivía poco entonces, pero muy intenso. Muy intensamente. Sí. Se parece a los grandes figuras del rock y del pop actuales, ¿no? A Janis Joplin, sí, a Jim Morrison, a Jimi Hendrix, es decir, gente que sube muy deprisa, que se ve rodeada de la admiración, que tiene mucho poder y que de la misma manera, ¡bum!, sucumbe inmediatamente. A la misma velocidad que subió, a la misma velocidad se derribó. En 2 años perdió todo y murió en algo que yo interpreto como medio suicidio en los campos de Navarra, sitiando el castillo de Viana. Otra cosa sobre el personaje, ahora comentaba hace un momento lo de su hermano, que muere su hermano, el tal. Quizá una de las cosas que se tumban en este libro, y comentarla muy brevemente por encima, es que siempre se ha creído, siempre se ha sospechado que la muerte de Juan Borgia, detrás estaba la mano ejecutora de su hermano. Sí, exactamente. Siempre no solo se ha sospechado, se ha afirmado reiteradamente que él ordenó la muerte de su hermano y además la muerte de su cuñado, el marido de Lucrecia. Por celos, incluso se llevó a decir. Creo que ambas cosas son absolutamente falsas, no hay la menor prueba de ello, y la lógica y el análisis lleva a pensar lo contrario, en que fueron 2 grandes golpes contra la familia Borgia, a los cuales él tuvo que hacer frente, que no fueron obras suyas, no tenían el menor sentido. Se ha atribuido a la envidia con su hermano, se ha atribuido a los celos, pero realmente, hombre, es decir, no hay muchos Caínes por el mundo matando a Abeles, ¿no? Es decir, puede ocurrir en una familia, pero no es precisamente lo normal y no hay el menor indicio para ello. Porque es curioso, a la familia Borgia o Borja, como se llamaba cuando estaba en España,
se le ha denostado muchísimo a su hermana Lucrecia Borgia, Sí, sí. después de una obra de un autor francés, creo recordar que era Alejandro Dumas, una obra de teatro, se la ponía de vuelta y media y tardamos siglos en recuperar esa figura. ¿No? Sí, sí. Es curioso, ¿no? Y una ópera también de Bellini que se basó precisamente en esta obra y es absolutamente desastrosa. Claro, también, que nos llegan esos personajes como verdaderos sí, demonios. Lucrecia está ya totalmente rehabilitada. En rehabilitada. Italia ahora mismo la quieren muchísimo y han descubierto que era un pedazo de mujer adelantada a su época, culta, inteligente, extraordinaria, mecenas de las artes, que ocupó el papado durante 2 veces, Es verdad. Dirigió el Vaticano mientras que su padre hacía algunas tareas por ahí, y que de la misma manera que en el Ducado de Ferrara con su tercer marido brilló con su saber hacer y con sus dotes de gran persona, antes también la anterior etapa no fue otra Lucrecia mala para luego convertirse en una buena, sino todo lo contrario, es decir, fue una mujer de su época que se casó a los 14 años por primer matrimonio, que fracasó, que volvió a intentarlo y mataron a su marido, y que tuvo hijos y que quiso muchísimo a César Borgia durante toda su vida. Que siempre se ha visto en ese amor algo incestuoso, otra, pero bueno. Otra maledicencia. Que lo fácil es caer en el maniqueísmo del Caín y Abel y en el maniqueísmo del incesto, ¿no? Tal vez en la historia. Son dos cosas a las que caemos enseguida. Te aseguro que he trabajado mucho y que me ha dado mucho miedo llevar la contraria al tópico. Y que me he atrevido solo cuando estoy absolutamente convencido de que César y Lucrecia eran 2 hermanos que se amaban con muchísimo, claro, y siempre estuvieron juntos, pero que no tuvieron ninguna relación carnal. Claro, porque usted en su investigación no encontró ningún documento histórico, no encontró nada. No solamente no hay documentos, sino que es que no hay base para afirmar eso, ¿no? No hay base para ello de ningún tipo, ¿no? Todas estas cosas vienen de los libelos de los enemigos de los Borgia. Es una época en la que se crea la industria del libelo. Por ejemplo, aparece la imprenta, por ejemplo. Entonces, los enemigos de los Borgia, que son unos recién llegados y unos advenedizos, son unos españoles de Valencia que se hacen dueños del papado, son odiadísimos por las grandes familias. Las grandes familias se encargan especialmente a literatos escribir historias denigratorias de los Borgia. Ahí, por ejemplo, estaba Julio, el papa siguiente, que creo que fue Julio II. Sí, Julio II. ¿Es cierto que a él se le pueden atribuir muchos de estos libelos? Directamente no, pero Dio Pábulo no era odiaba al papa Borgia y a su familia, y hizo todo lo posible por hundirles en el mayor descrédito y que no se conocieran todas las cosas que habían hecho buenas y solo se conocieran las leyendas que se decían de ellos malas, ¿no? ¿Hay muchos príncipes hoy en día en el mundo, en el siglo XXI? Pues príncipes del Renacimiento como César Borgia, es decir, personajes de esta dimensión, de este carisma, de esta capacidad, yo creo que tiene que haber, porque la época se parece un poco. Yo creo que estamos esperando que aparezca algo que no termina de aparecer. Estamos viviendo en la ruina del viejo mundo, todavía vivimos de las rentas del siglo XX, sin darnos cuenta que ya estamos en el XXI, que estamos en un nuevo milenio, que el mundo ha cambiado, y aunque solamente sea pues la actual crisis económica y otras más, pues nos dicen que tiene que surgir algo nuevo. En estos mundos es cuando aparecen estos personajes fabulosos que entienden el espíritu de la época, ¿no? En estos momentos es cuando aparece un César Borgia, ¿no? Sí, yo creo que es el caldo de cultivo adecuado para que... Puede haber algunos por ahí, lo que pasa que los que vemos más conocidos y más famosos pues no llegan a su altura, ¿no? Sarkozy podía ser un personaje del Renacimiento, Putin también, es decir, personajes que vienen de los servicios secretos, de las trastiendas del poder, y que, bueno, pues tienen esa vida tan de cara a las cámaras y tan como de grandes personajes mediáticos, ¿no? Pero no llegan a la altura de César. Y en España, hombre, yo siempre veo a Ruiz Gallardón como un poco borgiano, ¿no? Como un poco príncipe del Renacimiento, como un poco un hombre que se tiene que mover en medio de las más grandes conjuras, incluso en su misma casa, ¿no? Sí. Y tiene algo, algo de borgiano, porque ha
tiene una trayectoria política muy interesante, muy individual. Nunca ha estado perfectamente colocado, como dicen los cánones, y yo creo que va a dar más de sí. Tiene algo de ello. También es culto, por lo que dicen y cuentan. Va mucho a la ópera, donde se le puede uno encontrar, y yo creo que tiene algo también, sí, de príncipe del Renacimiento. Hay aquí en el prólogo una frase con la que nos gustaría terminar, que no hemos terminado de entender del todo, pero ya que le tenemos aquí a usted, pues evidentemente vamos a preguntarle. Los que se enfrentan a esta visión prefabricada pueden observar cómo las masas actuales están adoptando los principios de las élites de entonces, su ausencia moral, su hedonismo, una concepción de la vida en que todo vale para conseguir lo que uno quiere. Sí, bueno, yo es lo que creo y lo que veo todos los días, es decir, que la moralidad religiosa y de los siglos anteriores, esa doble moral que hacía aparentar que uno era muy bueno por fuera, aunque luego dentro hiciera de todo, pues ha caído, que ahora las cosas son mucho más claras. Los medios de comunicación han contribuido a ello. Vemos a los famosos que tienen el armario llenos de cosas que esconder, y vemos que la gente perdona con mucha más facilidad los pecados del sexo. Vemos que apenas pues ya la infidelidad conyugal es algo que casi ha dejado de ser pecado. Vemos que las relaciones homosexuales han pasado a ser perfectamente legales. Vemos que la gente no le importa que una persona mantenga relaciones con varias al mismo tiempo sin que sea importante. Vemos la familia en proceso rapidísimo de destrucción, la familia tradicional. Vemos a parejas, a dos mujeres adoptar un niño. Vemos muchas cosas que ocurrían en el Renacimiento, es decir, que era una época de moral lasa como esta, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se parece. Pues entonces... y en el egoísmo y la ansia de poder y de dinero del último de nuestros ciudadanos, capaz de hacer cualquier cosa por conseguir ser más rico. Vamos, que estamos en esa época, otra vez el fin justifica los medios. Sí. Si no nos preguntamos por qué medios, ¿no? Sí, ciertamente.